tardes, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Estimados amigos, vamos a tener un ciclo de conferencias de 4 días en la cual vamos a destacar las ponencias de la doctora Jenny Judith Bernal Arellano, de la doctora Ángeles Hernández Rodríguez y de la doctora Nicola Bargova, en la cuales vamos a exponer temas muy interesantes que son de relevancia jurídica, principalmente enfocados a la materia civil. Con la doctora Jenny Judith Bernal Arellano analizaremos la importancia que tienen los tratados internacionales en el derecho civil. Por otra parte, con la doctora Ángeles Hernández Rodríguez vamos a analizar el tema de los derechos humanos en el derecho civil, y con la doctora Nicola Bargova vamos a hacer un estudio de derecho comparado del derecho civil con la Unión Europea en particular. En esta sesión vamos a hablar un poquito, compañeros, respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentencias que son relevantes en la materia del derecho de familia. Qué bueno que se encuentran con nosotros, estimados amigos, y así que vamos a dar inicio con esta sesión, esperando que la misma sea de su agrado, compañeros. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a empezar entonces, estimados amigos, con un tema muy importante en relación a las sentencias que consideramos más importantes en materia de derecho de familia. Un tema relevante para nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces vamos a hacer referencia a algunos puntos en particular. Asimismo, vamos a hablar un poco más adelante sobre el matrimonio igualitario, vamos a hablar sobre la maternidad subrogada y otros temas que son relevantes en materia de derecho de familia y sentencias que tienen que ver con nuestro máximo tribunal constitucional. Empezamos entonces con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo cuando se encuentran en una situación derivada del acceso de la justicia. Empezamos con esta primera referencia, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Recuerden que su participación es muy importante. Cualquier duda que tengan, por favor, ayúdenos levantando la mano correspondiente y con todo gusto le damos el uso de la voz. Entonces, la primera referencia son las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes, principalmente hablando de materia de acceso a la justicia. Muy bien, vamos a ver. Primer punto importante, analicemos esto. Decimos, deben contar con leyes y procedimientos especializados cuando un niño, niña o adolescente se encuentre en una controversia. Es decir, no va a ser cualquier tribunal, no va a ser cualquier fiscalía. Tiene que ser una fiscalía, tiene que ser un tribunal especializado en niñas, niños y adolescentes. Muy bien. También otro punto importante es que en las decisiones que se tomen va a ponderar el interés superior del menor. La balanza siempre se tiene que inclinar en este punto, estimados amigos. Y esto es un tema muy relevante que vamos a destacar. Estamos hablando de aplicación práctica. Y decimos, debe de garantizarse la participación en los procesos judiciales administrativos que vean que afecten sus derechos. Compañeros, tenemos que darle voz a los niñas, niños y adolescentes. Un poco más adelante vamos a ver cómo, de acuerdo a su madurez, ellos van a participar dentro de un proceso. Muy bien, estos son comentarios que emite nuestro máximo tribunal constitucional. Espero que hasta aquí vayamos comprendiendo nuestra exposición. Vamos a continuar con la misma. Cualquier comentario, con todo gusto, lo vamos haciendo. Continuamos. Muy bien. Cuando una niña, niño o adolescente entre en un conflicto con la norma penal, se debe observar lo siguiente. Punto número 1. Debemos respetar el principio de presunción de inocencia.
¿sale? Es un eje rector básico del nuevo sistema penal acusatorio y asimismo del tema de justicia para adolescentes. Bien, a este niño, niña, adolescente que se encuentra en conflicto con la norma penal, debe de informársele quién presenta la acusación en su contra y asimismo debe contar con una defensa adecuada, especializada en tema de niños, niñas y adolescentes y si no habla el español, pues debe tener un intérprete en caso de que sea necesario. Compañeros, es una persona que se encuentra en formación, es una persona que se encuentra en crecimiento. Entonces tenemos que resolver su situación jurídica lo antes posible. Tenemos que darle prioridad. Bien, este es un tema muy importante. Por favor, el cuarto punto, analícenlo, compañeros. Decimos que emitan su testimonio en las condiciones adecuadas a su edad, adecuadas a su desarrollo intelectual. Muy bien. Entonces van a emitir su testimonio tomando en consideración estos aspectos. La edad y otro factor que inclina la balanza es su desarrollo intelectual, porque no todos tenemos la misma madurez. Al final de cuentas puede haber niños con menos edad que tengan mayor madurez que otra persona. Entonces es importante que se tome esto en consideración. En todo momento, en todo, compañeros, vamos a proteger sus datos personales. Son un grupo vulnerable y hay que proteger estos datos. Las sentencias van a ser dictadas, van a ser emitidas por un órgano especializado en materia de niños, niños y adolescentes, un órgano competente, un órgano independiente, un órgano imparcial. La pena va a versar sobre la proporcionalidad de la infracción cometida. Vean cómo no hacemos referencia de delito. No hacemos referencia de delito. Vamos a establecer una medida de seguridad. Y la última ratio en materia de niños, niñas y adolescentes es el internamiento. ¿Sale? Vamos a evitarlo en la medida que sea posible. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Continuando con el desarrollo sobre este tema, destacamos otro punto importante en relación a las niñas, niños y adolescentes. Tienen derecho a lo siguiente. Atentos, por favor. Ahí va. Tienen derecho a una protección especial. ¿Sale? El Estado debe de garantizar sus derechos ponderando el principio de interés superior del menor, que es un principio que deriva de el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado debe de tomar las medidas necesarias para proteger y no afectar su futuro, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad. Entonces hay que garantizarles sus derechos y las medidas de seguridad que vamos a establecer deben de ir en el sentido de que no afectemos su futuro. Muy bien, escuchen bien, vamos a escucharlos, vamos a tomar en cuenta su opinión en aquellos asuntos que afecten sus intereses, que afecten sus derechos. Los niños, niñas y adolescentes, como vimos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez, tienen derecho a ser escuchados. Muy bien. Vamos a buscar que los cambios sociales que vayan a tener no afecten o no tengan un impacto negativo con su desarrollo. Muy bien. Este es un punto muy importante porque debemos de destacar que se debe de fomentar la protección. Esto aumenta la probabilidad de que estos niñas, niños y adolescentes contribuyan a una mejor sociedad. Tenemos que apostar a nuestro futuro. Muy bien.
Ok. ¿Qué nos dice la Corte en relación del interés superior del menor? Porque hemos hecho referencia de forma muy reiterada a este punto. ¿Qué es el interés superior del menor, compañeros? Este es un comentario que vamos a revisar. Revisemos la siguiente jurisprudencia de nuestro máximo tribunal constitucional. Aquí la vemos en este rubro, por favor. Jurisprudencia 25, 10, 12 de la novena época, así la vamos a localizar. Vamos a ver que tenemos varias jurisprudencias del 2012, del 2014, la de jurisprudencia 18, del 2016, de la décima época. Y bueno, vamos a ver algunos puntos importantes en relación a estos nuevos criterios. Empezamos con lo siguiente, compañeros. Ahí va. La Corte dice, el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, el ejercicio pleno de sus derechos van a ser, escuchen bien, criterios rectores en la elaboración de las normas y en su aplicación. ¿Qué es lo que nos dice la Corte en este sentido? Que cuando los órganos legislativos emiten normas que van a afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes, ellos van a tener que tomar en consideración en la emisión de estas normas el principio de interés superior del menor, que es un criterio rector en la que tomarán en consideración. Muy bien, compañeros. Y también nos dice, cuando los órganos jurisdiccionales resuelvan en materia de niñas, niños y adolescentes, también tomarán como eje rector el interés superior del menor en la aplicación de un caso concreto. Muy bien. Ok. Continuando con la explicación, destacamos el siguiente punto. Decimos, todas las autoridades, perdón, déjenme brincar una lámina, aquí estoy ahora sí. Todas las autoridades van a garantizar que en los asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes, escuchen, en todos los asuntos que involucren a niños, niñas y adolescentes, se disfrute del goce de todos sus derechos humanos, especialmente aquellos que permitan su óptimo desarrollo. Si de por sí el artículo primero nos dice que todas las autoridades van a velar por los derechos humanos consagrados en la Constitución, consagrados en los tratados internacionales, aquí venimos a reforzar el criterio. Todas las autoridades van a otorgar la protección más amplia de todos los derechos humanos en las cuales se involucren niñas, niños y adolescentes. Muy bien, compañeros, y van a votar y van a decidir las normas y los principios que sean más adecuados para la protección de sus derechos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Destacamos también dentro del ámbito jurisdiccional que este principio de interés superior del menor es un criterio orientador, ¿sale? Cuando se puedan afectar sus intereses, cuando se puedan afectar sus derechos, ¿qué es lo que va a hacer el juez si es un criterio orientador, compañeros? Al final de cuentas, vamos a poner un ejemplo. Tenemos este juez. Este juez se encuentra con una ponderación de derechos. Tiene que proteger los derechos de dos personas. Y resulta que una de estas personas es un menor de edad. Tendrá que tomar este juez un criterio orientador para otorgar una protección más amplia a esta persona, aplicando el principio de interés superior del menor. Muy bien, que va a ser uno de los criterios que va a orientar la decisión, que va a orientar su resolución. Muy bien. Ok. Los jueces deberán tomar en cuenta
las características de un caso concreto. ¿A qué le van a dar preferencia? A los intereses del menor. Muy bien. Ok. Este interés superior, 4 principios rectores van a dar la pauta de cómo los jueces van a aplicar, cómo los jueces van a resolver, cómo los jueces van a ponderar el principio de interés superior del menor. Destacamos lo siguiente, estimados amigos. Ahí va. Punto número 1. 4 principios importantes. No discriminación. ¿Sale, compañeros? Bajo ningún supuesto, por motivo de sexo, por motivo de nacionalidad, por motivo de orientación sexual, por motivo de situación económica, no. Nada de discriminación. Ya lo vimos, el eje rector, cuando el juez, cuando los órganos administrativos emitan su resolución, emitan una sentencia, puedan afectar un derecho, van a ponderar y aplicar el principio de interés superior del menor. Muy bien. También a estos menores, niñas, niños y adolescentes, vamos a pedirles su opinión en aquellos asuntos en donde sus derechos puedan verse afectados. ¿Qué es lo que buscamos? La supervivencia, su vida, su desarrollo, su futuro, compañeros. Muy bien. Criterios que versan sobre el interés superior del menor. Vamos a empezar a revisar algunos asuntos. Tomen nota de los asuntos, compañeros, para que con posterioridad ustedes lo puedan revisar con detenimiento. Primer caso, amparo directo en revisión 2293 del 2013. Este asunto que nos resuelve la Suprema Corte nos dice lo siguiente. Atentos, por favor. Dice, cuando niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser discriminados, ¿sale? Por sus cualidades, ni por la de sus padres o madres. ¿Se entiende, compañeros? El asunto tiene que ver con discriminación contra estos menores y también contra sus padres. Veamos qué ocurrió en este caso en particular. Recuerden que revisamos los principios rectores del interés superior del menor y entonces destacamos el principio de no discriminación. Vamos a interpretar las leyes y evitar tomar decisiones injustas que afecten los derechos humanos de las personas. ¿Sale? Puede ser un factor determinante para que un juez resuelva la situación económica de la familia de este menor. Puede ser un criterio definitivo el tema de su grupo étnico, el tema de su nacionalidad, el tema de su situación jurídica. No, ¿verdad? No puede ser un criterio, porque al final de cuentas no se va a discriminar ni a los niños ni a sus padres. Continuamos con el tema de la no discriminación. Todos tienen que recibir el mismo trato, gozar de los mismos derechos, siempre y cuando se encuentren en una situación similar. A ver, compañeros, a veces hay que hacer una ponderación de derechos. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que no se encuentran en una misma situación. Hay personas que se encuentran en una situación de ser un grupo vulnerable. Y entonces, en ese sentido, hay que ponderar. ¿Se entiende? Nos dice la Corte, todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derecho a una protección eficaz y a no ser víctimas de actos discriminatorios. Es un asunto que fue resuelto en revisión por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la discriminación de niñas, niños y adolescentes y sus padres. ¿Vamos bien? La pregunta en este caso, en este amparo en revisión 2293-2013, escuchen bien,
Escuchen bien lo que voy a mencionar. Decimos, atentos. Cuando es válido un trato diferenciado. A ver, escuchen bien lo que dice la Corte. Pongan atención. No toda distinción es discriminación. ¿Ok? Ahí va. La Corte dice, a veces hay que dar un trato diferenciado a personas que se encuentran en circunstancias o presentan mayores desventajas. Muy bien. Discúlpeme lo que voy a decir, no quiero herir ninguna susceptibilidad. No es lo mismo un niño que se encuentre en la Ciudad de México a un niño que provenga de la Sierra de Oaxaca. Estamos de acuerdo que no estamos en la misma circunstancia, ¿verdad? No estamos en la misma, en el mismo tema de la misma situación jurídica. Al final de cuentas, hay que hacer una ponderación. Un trato diferenciado no significa discriminación, dice la Corte. Ejercen, vamos a dar este trato diferenciado para que ejerzan sus derechos y superen las barreras. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, atentos, por favor. Vamos a hacer que superen estas barreras, porque de otra manera no estaríamos otorgando, no estaríamos protegiendo sus derechos humanos. Esto no implica, dice la Corte, restar derechos. No restamos derechos, para nada, sino aseguramos que los derechos son universales. ¿Ok? No es válido cuando el trato diferenciado tiene que ver con el tema de color de piel, identidad de género, por razón de edad, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasaría, compañeros, si un juez dijera, es de que voy a ponderar o voy a dar un trato diferenciado a este pequeño porque proviene de una familia de las Lomas? Eso sí sería una discriminación, ¿sí o no, compañeros? Eso sí sería discriminación, ¿verdad? Pero bueno, Sí, este pequeño se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Este pequeño proviene de una comunidad muy alejada de una sierra en donde ha visto afectados sus derechos. Este pequeño se encuentra en peligro inclusive su vida. Por eso, entonces, este trato diferenciado no implica que estoy discriminando. Todo lo contrario, estoy asegurando la universalidad de sus derechos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, continuamos con varios asuntos, ¿eh? Vamos a revisar muchísimos asuntos de nuestro Tribunal Constitucional, de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuamos con otros criterios de la Corte y decimos, las niñas y mujeres víctimas de violación tienen derecho a la interrupción legal del embarazo y la Corte protege este derecho. Vean, vean lo que ocurrió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no invalidar la modificación de la norma oficial mexicana que facilita el acceso al aborto en casos de violación. Escuchen, si es difícil el asunto para una mujer que ha sido objeto de este delito, imagínense para una niña. Es doblemente violatorio de sus derechos. Es una afectación que trasciende, compañeros. Y vean lo que ocurre en este caso, lo que dice la Corte. Uno, para acceder a la interrupción del embarazo, basta con que la víctima lo solicite por escrito. ¿Sale? Punto número uno. Las niñas menores de 12 años van a solicitarlo por conducto de su padre, madre o tutores. No requieren que lo autorice una autoridad.
no requieren el permiso de ningún juez de lo familiar ni de ningún juez penal. Basta con la decisión que tome la menor juntos con sus padres. Muy bien. Los médicos y demás personal hospitalario no están obligados a verificar el dicho de la víctima. No deben de discriminar. Si esta es la manifestación, pues bueno, se accede a este derecho. Muy bien, compañeros. Ok. Destacamos. De todo lo que hemos visto, cerramos con este comentario en esta parte de la exposición y señalamos que es el interés superior de la niñez. De conformidad con un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decimos que es un derecho sustantivo, ¿sale? Que deben la obligación todas las autoridades de ponderar en favor del menor. Es un principio jurídico fundamental que rige a todas las materias dentro de el derecho, ¿sale? Todas las autoridades deben de aplicar estos principios. Y por supuesto, es una norma procedimental. Cuando un juez vea involucrado el derecho en donde se afecta a un niño, niña o adolescente, tomará en cuenta este principio de interés superior del menor. Muy bien. Ok, continuamos. Ahorita te doy el uso de la voz, Jorge González, nada más deja terminar esta idea. Muy bien. Implica la obligación de dar prioridad, de dar protección, promoción y garantía a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión pública. Cuando hablo cualquier decisión pública, hablo de decisión legislativa, de creación de leyes. Hablo también de el tema de la aplicación de leyes y también hablo del tema de autoridades administrativas. Cualquier decisión pública, compañeros. Muy bien. Ok. Continuamos. Es un concepto jurídico, este interés indeterminativo, en la cual el objetivo es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes, así como su desarrollo holístico que puede tener tres concepciones, como ya le revisamos. Derecho sustantivo, ¿sale? Para la obligación de todas las autoridades de garantizar sus derechos. Principio jurídico de interpretación, en la cual va a velarse por este interés superior y también como normas de naturaleza procesal. Muy bien. Ok, compañeros, muy bien. Ahorita vamos a hablar del tema de la autonomía progresiva, que también es un tema muy importante que vamos a destacar. Tenían una pregunta, ya se me ya bajó la mano, compañero. ¿Quién iba a participar? Servidor Jorge González. Jorge González, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Una pregunta que me suele con el caso que usted dio en caso del aborto de la mujer, obviamente adulta, pues no de niña. Me queda la duda, en caso de que la mujer no ponga por escrito ante la corte su aborto, ¿incurría en algún delito? Bueno, lo que nos dice este asunto de la Corte, este asunto que resolvió la Suprema Corte, nos implica ante cualquier autoridad que realice la práctica abortiva. Dice el requisito que debe de presentarse por escrito. Ese es el requisito de procedibilidad. Si no lo hiciera así, también nos encontramos que últimamente la Suprema Corte ha emitido un criterio en el tema del libre desarrollo de la personalidad. Ello implica, pues, que tienen esta decisión y esta facultad de optar, pues, continuar con el embarazo o interrumpirlo dentro de su libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en ese sentido, consideraríamos que de conformidad con el último criterio de la Corte, no se estaría cometiendo un delito, mi estimado amigo. Sí, muchas gracias. Sí, ya que había pasado algún caso de esa índole y en el IMSS, precisamente, no le estaban queriendo hacer, no sé, los estudios pertinentes para poder hacer el aborto. Y por lo mismo, porque que creían en una responsabilidad lo que es el sindicato del IMSS. Muchas gracias, profesor.
Ok, entonces aquí fíjese que Jorge, lo que sí tenemos que ver, que la Corte nos dice que es obligación de los médicos y el personal del hospital, pues realizar esta práctica sin tener que verificar si lo que está diciendo la persona que va a realizar la práctica es verdad o no. No se va a indagar en eso, ¿eh? Tiene que realizar la práctica por el mero dicho de la víctima. Muy bien. Aunque sea adulta, ¿verdad? La persona Adulta, y si es menor de edad, pues ir acompañada de sus de sus padres, papás. Sí, sí, de ¿sale? los padres. Sí, no se le incurre y no se le cuestiona, pues. Que no se le cuestiona, no se le puede cuestionar. No, pues Muchas no, gracias, profesor. a sus órdenes. María Luisa, te escuchamos, por favor. Sí, el escrito que debe de hacer la persona adulta o la adolescente, en este caso, de la interrupción del embarazo sería dirigido al médico, a cualquier médico a la institución médica donde se le va a practicar, o a quién iría dirigido el escrito o la petición por escrito. Tendría que venir a la autoridad hospitalera que va a realizar la práctica del aborto. De alguna manera, no nos pide ningún otro requisito cuando hablamos de la resolución de la Corte. Por eso el último punto que analizamos se decía, las autoridades del hospital no tienen por qué indagar y verificar el dicho de la víctima. Entonces, en ese sentido, entendemos que esta solicitud va directamente hacia el hospital. Porque si no, imagínese el tiempo que usted perdería en estar presentando su escrito ante un juez, ante una autoridad, después que esa autoridad lo remita al hospital y después que realicen la práctica. No, se supone que es ante el mismo hospital. Muchas gracias. A sus órdenes. Maestro, Franco, te escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, maestro, por la palabra. La pregunta sería que en su momento, a la hora de hacer la denuncia, la persona en el hospital o donde acuda ella, requerirá necesariamente identificación plena a través de la credencial de lector en su momento cuando es mayor de edad, y cuando es menor de edad, la acreditación correrá a cargo de sus papás. ¿Será la pregunta esa? Bueno, es interesante, aunque no se establece esto de acuerdo al criterio que analizamos, evidentemente dentro de los propios atributos de la personalidad, pues sí tiene que identificarse plenamente la persona que va a realizar esta práctica. Entonces es muy importante su acreditación. A lo mejor podría ser con credencial de lector, licencia para conducir, alguna cédula profesional, alguna cartilla del Seguro Social, algún documento como pasaporte, como visa, como documento de migración. Creo que son los documentos ideales para que la persona se identifique. En el caso de un menor de edad, pues la acreditación tendría que venir por parte de sus padres, ¿no? Sí, como usted lo indica, mi estimado Franco. Bueno, porque hay que recordar, bueno, en el caso de cada región, hay que recordar que muchas veces, pues, los mismos, bueno, a ver, hay jóvenes, ¿verdad?, que argumentan ese tipo de situaciones y se llega a un aborto, pero no en esas condiciones. Y como dijo usted hace un rato, que no está para cuestionar ni nadie en el momento del procedimiento, pues entonces estamos ante una desprotección de estos eventos, porque no siempre, digo, desafortunadamente la gente no siempre llega a ser honesta para estos eventos, ¿no? Hablamos de una violación, usted dice, pero cómo se tendría que hacer? Si hablamos de un procedimiento jurídico para poder empezar desde ahí, o solamente ella puede llegar a argumentar algo en ese sentido. Recuerde que como aquí lo maneja la Corte, basta con que se presente un escrito. Ni siquiera habla de un procedimiento de ninguna naturaleza, ¿eh? Y como dice, no requerimos el permiso de ninguna autoridad, ¿eh? Ningún juez, nadie lo debe de autorizar, nadie tiene por qué inmiscuirse en una cuestión que tiene que ver con un libre desarrollo de la personalidad. Y como también destacamos, los médicos y el personal del hospital no van a indagar en el dicho de la víctima, ¿eh? Si la víctima dice me violaron y quiero que se realice la práctica abortiva, no tienen por qué indagar más. Oye, levantaste una carpeta de investigación, oye, ¿quién te violó? No va a meterse en esos rollos. Simplemente lo que va a hacer es
realizar la práctica abortiva porque la misma Corte ha establecido este derecho. Ok, muchísimas gracias, maestro. A sus Gracias. órdenes, mi estimado Franco. Mi estimado Silverio, te escuchamos, por favor. Silverio. ¿Qué Sí, tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? sí, perfecto. En caso de que la persona llegara al hospital, queriendo practicar pues, el aborto por una violación, pero los doctores empiecen a criticar e investigar, los doctores estarían concurriendo en algún delito o algo. Pues desde esta perspectiva vamos a poner un caso muy real. La realidad es que la Corte ha establecido que esta es una obligación y los hospitales tendrían que realizar la práctica abortiva correspondiente porque es un derecho que hablamos en el caso de la mujer o que fue víctima de una violación y máximo en el caso de una menor de edad. Si los médicos indagaran más allá, si los médicos no hicieran caso a esta solicitud, principalmente considero, por ejemplo, que si fueran médicos del sistema de salubridad del Estado, pues pudiesen iniciar un procedimiento administrativo en contra de ellos y poder ser destituidos de su cargo, ¿no? Y en el caso de ser miembros de algún hospital privado, pues bueno, a través de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues a lo mejor establecer alguna sanción para estos médicos. Esta sería su responsabilidad, mi estimado amigo Silverio. Sale, muchísimas gracias. A sus órdenes. Muy bien, mi estimado amigo. Excelente pregunta. Muchas gracias, compañeros, por su participación. Muy bien. María Luisa, no sé si fue una pregunta anterior o tenemos una participación. Te escuchamos, por favor. Sí, gracias. Me surge la duda de, por decir, como en algunas regiones todavía existen personas curanderas que no son propiamente médicos. Entonces, en el supuesto de que una persona que no fuera médico propiamente, sino que fuera, pues, no sé, personas que ya la práctica o ya lo que ayudan a la mujer tanto a dar a luz como a abortar. Entonces, en ese supuesto, si una persona que no es médico practica el aborto, ahí qué consecuencias o qué responsabilidad habría. O sea, de que la persona esta que no está en el sector salud y realizara la interrupción del embarazo, considero que en una ponderación de derechos, inclusive en muchas normas de salubridad de las entidades federativas, inclusive incluyen dentro de personas, dentro de personas que prestan algunos servicios sanitarios a estas personas. Considero que en esa ponderación de derechos seguimos con el criterio que ha establecido la Corte y en ese caso, pues tendrían que realizar la práctica abortiva y no podrían, pues, indagar más allá de lo que dice el dicho de la víctima. Creo que nos encontramos en el mismo supuesto que hemos establecido en el criterio que hemos señalado con antelación. Muchas gracias. En Sí. el caso, por decir, porque en el supuesto de que no fuera un médico el que practique el aborto y la persona fallezca por Bueno, una mala práctica. pues ahí podríamos hablar de un tema de responsabilidad, ¿no? Si eso tendría que también, vamos a tener que determinar hasta qué punto también fue responsable la persona que realizó la práctica, la interrupción del embarazo, y bueno, en todo caso, pues establecer algún homicidio de naturaleza culposa, porque podría ser el supuesto, mi estimada María Luisa. Pero sí, por supuesto que tiene que responder en el caso de que no realice una buena praxis y que ello conlleva la muerte de la madre. Sí, muchas gracias. A sus órdenes. Licenciado Jesús Romero, lo escuchamos con atención, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Hablábamos de un menor, ¿no? Que tenía que presentarse un escrito, en este caso representado por los papás. En el caso de que hubiera una oposición por parte del padre, madre o tutor, por ejemplo, en firmar este escrito, ¿cómo le podría hacer el menor de edad para poder acceder a este derecho? Ok, la resolución de la Corte nos habla de cuando hablamos de niñas menores de 12 años. Creo que ese es un límite, pues a veces, pues un poco considerable, ¿no? De ahí en fuera, creo que vamos a remitirnos a un criterio que vamos a analizar que se llama autonomía progresiva. Ello implica que conforme van creciendo niños y niñas y niños,
y adolescentes van tomando decisiones que afectan, que inmiscuyen sus derechos. En este supuesto, creo que podríamos tomar esta consideración, mi estimado Jesús, en relación a que, pues en algunas cuestiones vamos a tomar en cuenta su grado de madurez para que en esta situación podamos tomar en consideración su dicho, ¿no? Y que de alguna manera se llegue a esta práctica. Este sería mi punto. Esto sería, creo que lo que tendría que hacer los órganos jurisdiccionales, porque un poco más adelante vamos a hablar de ese principio de autonomía progresiva, mi estimado Jesús. ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias. Sí, del Río González. Sí, disculpe, yo tengo, bueno, a mí me surgió una duda. Usted nos está comentando que sea por violación o no, ya sea mayor de edad o menor, puede solicitar el aborto por medio de un escrito. La cuestión es, ¿va a existir o existe algún tiempo determinado para que se pueda llevar a cabo este? Ya ve que, por ejemplo, inclusive vamos a llegar a un punto de análisis del aborto, porque tiene que ver mucho con el tema de derecho de familia. La Corte prácticamente desde el 2004 hasta últimos años ha venido señalando criterios de interpretación en el tema del aborto y sobre todo destaca el libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, pues es el cuerpo de la mujer y dice la Corte que la mujer toma una decisión en relación a su cuerpo. Por eso, en los últimos años nos hemos encontrado con el fenómeno de la despenalización del aborto como un tipo penal. En la Ciudad de México teníamos el tema de que el del aborto era punible a partir de la 12ª semana de gestación. Antes no había ninguna responsabilidad en el caso de que se llevara a cabo el aborto. Los últimos criterios que ha emitido la Corte señalan que el tema de la práctica del aborto es un tema que es perfectamente constitucional y que la mujer ejerce en el libre desarrollo de su personalidad. Entonces, ese es el fenómeno que vamos teniendo en nuestro país de conformidad con los últimos criterios de la Suprema Corte de Justicia, mi estimada del Río González. Ok, gracias. Sí, a sus órdenes. Franco, ¿levantaste la mano otra vez? Sí, ¿verdad? Me da cuenta, maestro. Sí. Me surge una duda nada más con respecto al menor de edad. En su momento, o en algunas poblaciones rurales, dándose la violación y quedando embarazada la menor de edad que llega a tener entre 12 o 13 años, si los papás en su momento le quisieran promover, pues que lo tenga, porque finalmente pues es una decisión que Dios así lo quiso, porque a veces se manejan esas formas de pensar. Y la menor de edad acude por orientación a hacer la práctica, los papás pudieran hacer alguna denuncia en contra de la niña por haber procedido de esa manera, ya que ellos en su momento estaban inclusive de acuerdo en que lo tuviese, pero ella, con la orientación que alguien le dio, acudió a una clínica y logró pues el objetivo. Ella podrá ser señalada por sus papás en algún momento dado, penalmente, hablo de penalmente. Ok, vamos a hablar de aquí de dos criterios muy importantes que hemos hecho mención con antelación. Hablamos, por ejemplo, del interés superior del menor y hablamos del tema del libre desarrollo de su personalidad. En ese sentido, recordemos que hablamos del trato diferenciado. Sí, lo entendemos, ¿eh? Por ejemplo, en una comunidad indígena hay determinados usos y costumbres que a veces trascienden en estos aspectos. Si una menor decidiera realizar la práctica abortiva, en teoría no tendría por qué ser objeto de discriminación, no tendría por qué ser objeto de señalamiento, no tendría por qué, pues de alguna manera, el recibir el rechazo o el porqué de la sociedad. Eso sería en teoría. De acuerdo a los criterios que hemos visto de nuestra corte, pues se supone que tiene este libre desarrollo de su personalidad. Aunque en la práctica sabemos que en muchas comunidades, que en muchos lugares, pues son objeto de discriminación, ¿no? Hay una doble discriminación. Un tema por ser menor y otro tema pues por pertenecer a estos grupos y comunidades. A veces desde el aspecto normativo, desde el aspecto de la ley así estudiada desde un punto de vista sustantivo,
pues de alguna manera, pues se nos hace muy fácil decir, no, pues es que tienen estos derechos y se deben garantizar, pero en la praxis sabemos que lamentablemente pueden ser objeto de señalamiento dentro de su comunidad, aunque tiene el derecho, ella que en su libre desarrollo de su personalidad y en su autonomía de su voluntad, de tomar esta decisión, mi estimado Franco. Ok. Entonces quiere decir con eso que los papás nunca podrán proceder en contra del menor. Bueno, No, ¿sale? No, muy no, bien. Muchas gracias. pero sabemos que luego hay consecuencias, ¿verdad? Sí, sobre todo en las partes marginadas y como dijo usted, en los lugares donde se hacen usos y costumbres, donde los papás dicen, no, pues tenlo, no te preocupes, aquí no le va a faltar nada, aunque sea con frijolitos comemos, pero no están entendiendo el interés superior de la menor. Finalmente, ese criterio no lo van a entender porque son las maneras de vivir y pues al final, yo lo pregunto porque finalmente pues, hay que entender de alguna manera cómo o lo que pudiera como consecuencia salir, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. A sus órdenes. Muchas gracias, mi estimado. Seguimos con este criterio, compañeros. Atentos, por favor. Ahora analizamos lo siguiente. Los derechos de los menores a una relación maternal digna y a un adecuado contexto de reclusión. ¿Qué pasa cuando los pequeños nacen en los centros de reinserción social porque sus madres se encuentran privadas de su libertad? ¿A qué derechos tienen? Porque hasta cierto punto recientemente comentaba la doctora Ángeles en una de sus ponencias el tema de pues que estos pequeños pues a veces son separados de su madre y bueno, entonces afectamos gravemente sus derechos. ¿A qué condiciones también tienen derechos a estos menores y a convivir con sus madres dentro de estos lugares? Y vamos a ver rápidamente qué nos dice nuestra corte. Centros penitenciarios en donde se encuentran las madres que se encuentran privadas de su libertad derivados de una resolución penal que conllevó a una pena privativa de la libertad. Se dicen que los centros penitenciarios deben de tomar acciones necesarias para que niñas y niños cuenten con servicios suficientes de salud, alimentación, higiene, vestido, agua potable y esparcimiento. Muy bien, en estos centros penitenciarios se debe dar a la mujer la máxima posibilidad para que tenga tiempo de dedicarle a sus hijos. Muy bien, hablamos de los mismos centros penitenciarios. Las mujeres deben contar con la adecuada información sobre su responsabilidad maternal y el cuidado de sus hijos. Y se recomienda al personal de la prisión, nos dice la Corte, a una capacitación en derechos humanos, incluyendo cuestiones de perspectiva de género y derechos de la infancia. Estos son los derechos mínimos que debe de gozar los menores de edad cuando sus madres se encuentran privadas de su libertad. Muy bien, compañeros. Ok, rápidamente. Continúo con la exposición porque hay muchos puntos que analizar. ¿Cuál es la importancia del derecho de opinar? Tienen derecho a opinar niñas, niños y adolescentes dentro de procesos jurisdiccionales. Opino en este desarrollo y en esta cuestión de mi autonomía, de mi voluntad y mi autonomía progresiva, porque quiero que se me reconozca como un sujeto de derechos. Muy bien. Los jueces deben de escuchar y deben tomar en cuenta su opinión para emitir una resolución, ponderando en todo momento el interés superior del menor. Cuando un menor participa dentro de un proceso jurisdiccional, estas consideraciones deben ser tomadas por la autoridad. Ahí va. La preparación de la entrevista por el personal que se encuentre debidamente capacitado en niñas, niños y adolescentes. ¿Se entiende? No cualquier persona realiza la entrevista.
¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Es importante distinguir entre una opinión y un testimonio. No es lo mismo. La opinión tiene que ver con un criterio que toma en consideración el menor y un testimonio está relatando un hecho que vivió. ¿Se entiende, compañeros? Entonces hay que distinguir entre una opinión y un testimonio. Se debe de colaborar voluntariamente, no se le puede obligar y se le debe de explicar al pequeño por qué es necesaria su participación. Muy bien, las niñas y niños deben intervenir directamente, pero siempre contar con alguien de su confianza que los represente. Y en su participación se van a proteger sus datos personales. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando en un proceso penal un menor va a participar en materia del desahogo de una prueba? Vamos a empezar ya con cuestiones prácticas. Atentos, compañeros. Ahí va. Punto número 1. Tenemos que tomar en consideración en la admisión de la prueba. ¿Qué vamos a tomar? La madurez y no la edad biológica. Anoten el término autonomía progresiva, madurez y no edad biológica. ¿Ok? Segundo punto para la admisión de la prueba. Atentos. ¿Su intervención es necesaria o no es necesaria para determinar si esta persona debe de participar? Si no es necesaria, ¿para qué, compañeros? No lo afectemos, no lo involucremos. Si es necesaria, pues bueno, hay que justificarlo. En la medida que sea posible, se buscarán que participen en una sola ocasión. Esto para la admisión de la prueba. Eso tomará en cuenta el juez para admitirla. ¿Listos? Ya se admitió. Ahora la vamos a deshogar. ¿Qué requerimos? La intervención de expertos para facilitar la comunicación de los pequeños ante el órgano jurisdiccional. ¿Ok? Si se va a desahogar alguna prueba, si se va a realizar alguna entrevista, se deberá de realizar en un lugar que transmita seguridad y tranquilidad para el pequeño. ¿Ok? Un tribunal puede causar un impacto negativo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Una sala, un lugar de juegos, puede ser el lugar ideal. Debe estar presente el juzgador, los especialistas y si el niño, niña o adolescente así lo requiere, una persona de su confianza. Siempre y cuando no exista un conflicto de interés, ¿verdad? ¿Qué pasa si es un tema de familia y se va a resolver sobre la guardia y custodia y están los padres? Pues si hay conflicto de interés, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, debe estar una persona de confianza del menor, pero que no exista un conflicto de interés. Deberá de grabarse y transcribirse la entrevista respectiva, pues porque es muy importante, compañeros. En estos temas vamos a tomar en cuenta este criterio, la autonomía progresiva. La autonomía progresiva es concebida como un principio que habilita que las decisiones de las niñas, niños y adolescentes puedan ser tomadas por sí solos sin la intervención de sus padres, sin la intervención de un tercero, por su propia autonomía. Muy bien. Continuamos. Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos.
¿Estamos de acuerdo, sí o no, compañeros? Díganme eso para empezar. ¿Son sujetos de derecho? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Ok, muy bien. Entonces, ellos deben de ejercer de manera autónoma sus derechos. Son pequeños, dependen de nosotros, pero conforme ellos van creciendo, van teniendo madurez y van tomando sus propias decisiones. De manera paulatina, ellos van teniendo un mayor grado y desarrollo de madurez y van a tomar decisiones que afectan a su persona. ¿Vamos bien? Ok. A mayor nivel de autonomía, tienen una mayor independencia y requieren menos asistencia de sus representantes legales. Podemos tener dos niños de 10 años, pero uno tiene una mayor madurez y puede tomar decisiones que repercuten a su persona y el otro pequeño todavía no, porque no se encuentra en ese grado de madurez. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez. Muy bien. Ok. No pueden, como decimos aquí, establecerse edades fijas para determinar el grado de autonomía, pues el proceso de madurez tiene que ver, estimados amigos, con un proceso lineal. No es un proceso lineal aplicable a niñas, niños y adolescentes por igual. Al final, hay factores que debemos tomar en cuenta de esta autonomía progresiva. A veces son pequeños que desde muy pequeños se tuvieron una independencia de su madre, siempre estuvieron en guarderías, siempre de alguna manera desarrollaron muchas cuestiones por sí mismos sin la intervención de sus padres y en ese sentido pues tienen una mayor madurez. Muy bien, compañeros. Ok. Seguimos con la autonomía y destacamos lo siguiente. La evolución de la autonomía es progresiva. Tiene que ver con madurez, tiene que ver con el medio social, económico y cultural en la cual estos van a desarrollar sus aptitudes. Determinamos su capacidad en la toma de decisiones. Vamos a evaluar madurez, medio social, cultural. Ello implica que el menor conoce los riesgos, asume las consecuencias a corto y largo plazo. Por eso decimos que son sujetos de derecho y que ellos tienen derecho a ser escuchados en un asunto en donde se encuentra involucrada su persona. Hechos, algunos casos en donde la Corte resuelve relación de autonomía progresiva. Casos de la Corte, compañeros. Punto número 1. Hecho. En un juicio se determina el divorcio de una pareja. Y en este tema, el juez resuelve sobre la pérdida de la patria potestad. ¿Sale? El papá pierde la patria potestad que tenía en relación a su hijo e hija adolescentes. ¿Se entiende el caso, compañeros? Eso lo determinó un juez de lo familiar. La guardia y custodia se le concedieron a la mamá y se señaló por el juez de lo familiar que era elección del pequeño si querían convivir o no con su papá. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, problema jurídico. Niñas, niños y adolescentes tienen la facultad de elegir libremente si conviven o no con su progenitor. ¿Sale? Aun cuando perdió la patria potestad de estos. ¿Vamos bien, compañeros? Perdió la patria potestad, pero dice el detalle, ellos pueden tomar esta decisión. Ese es el punto, ese es el problema. ¿Se entiende, compañeros? Ok, Silverio, te escuchamos, por favor.
¿De acuerdo a qué artículo se basa esto? ¿Quién lo dice? Son criterios de la Suprema Corte de Justicia, amparo en revisión 1674 del 2014, mi estimado amigo. ¿O sale, gracias? ¿Sí? Muy bien. Resolución. Este es el problema y este es el criterio de la Corte. Ahí va. Atentos, por favor. ¿Qué resuelve la Suprema Corte? La Corte considera niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho. Ellos ejercen su autonomía progresiva. Ellos van tomando decisiones conforme van creciendo. ¿Sale? A través de estos procesos de madurez, ellos tienen los conocimientos y facultades para comprender su entorno y sus derechos humanos. Se va a evaluar cada caso en particular y estos niñas, niños y adolescentes pueden tomar decisiones en relación a su persona. En este contexto, un adolescente podría determinar si quiere o no convivir con su papá, aunque un juez hubiese establecido la pérdida de la patria potestad. ¿Quién tomará en cuenta al final de cuentas esta decisión? El propio adolescente. ¿En relación a qué? En relación a su autonomía progresiva. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Perfecto. Jorge, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Nuevamente, si el adolescente menor de edad, si quiere ver al padre tutor o a la madre en su caso, y alguno de los dos padres al que tiene la custodia lo obliga a que no lo vea, incurre algún, no sé, alguna falta, algún delito, lo que es que tiene la custodia, o también es probable de que se le respete. No, a ver, a final de cuentas se va a valorar, como mencionamos en este caso, su autonomía progresiva. ¿Hasta qué punto ese menor tiene la madurez suficiente para tomar esta decisión? En todo caso de que exista un conflicto, pues este asunto puede llevarse ante el órgano jurisdiccional y un juez de lo familiar, tomando en consideración la autonomía progresiva, considerar que es la decisión del menor y que se le debe respetar ese derecho, aunque hubiese una sentencia que hubiese declarado la pérdida de la patria potestad. Esta es una cuestión que al final de cuentas tiene que ver con la madurez del menor. Si uno de los padres que tiene la custodia no lo permitiera, al final de cuentas el juez tendrá que decidir. Perfecto, sí, es que se ha dado el caso, maestro, que pues los padres, los hijos, pues, que quieren ver a lo que es al padre o a la madre, y porque tiene la custodia, esta persona no lo deja ver, pues, no sé, por orgullo de ello, de que salieron mal, no sé, X problema, y no los deja, no se dejan ver, pues, esa era mi duda, que el adolescente tiene el derecho de ver a su padre o a su madre, pues, porque, o se tendría que ir al otro juicio, ¿verdad? Pues en todo caso, no, más que nada un juicio no es tanto así, sino ingresar a una promoción y hacerle del conocimiento al juez que en ese ejercicio de autonomía progresiva, pues se tiene el derecho a tener un contacto con su padre, con su madre, según sea el caso. Le agradezco mucho, profesor. Buenas tardes. A sus órdenes. Roberto, muchas gracias. Y después, Juan Manuel. Roberto, te escuchamos, por favor. Roberto Cervantes. Sí, maestro. Sí, lo escuchamos, por favor. Si tomando en cuenta la autonomía progresiva, ¿cuál es la edad mínima en la que el menor puede tomar la decisión? Si nos vamos a los grupos etarios que establece la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, tendríamos que considerar que después de los 12 años podrían tomar algunas decisiones en este desarrollo de su autonomía progresiva. Pero acuérdense que, como mencionamos, no es lineal, no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con la
madurez. Y esto, pues, a final de cuentas, tiene que establecerlo, pues, un médico pediatra, algún especialista, algún psiquiatra, algún psicólogo que tome esta decisión, ¿no? Porque tiene que ver con la madurez del pequeño. Ah, bien. Muy bien. Así como que establecer una edad, pues es difícil, ¿no? Porque hay pequeños de 10 años que pueden tener una mayor madurez que un adolescente de 15 años. Entonces, no es una cuestión lineal, no es una cuestión de que a partir de esta edad ya toma esa decisión. Al final hay que valorar esta autonomía progresiva, mi estimado Roberto. Ah, bien, maestro. ¿Sí? Muy bien. Sí. Juan Manuel. Sí. A tus órdenes, te escuchamos, hola, amigo. maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprovecho para saludarle y también a todos los participantes. Pues mi pregunta era enfocada precisamente a la respuesta que acaba de dar, maestro. Entonces ya me quedó clara. Quedó clara, porque entonces ahora sí que respondió al 2 por 1 sin llegar a mi pregunta. Muchas gracias. A sus órdenes, mi estimado Juan Manuel. Un abrazo también. Raúl, te escuchamos, por favor. Sí, perdón, disculpa, maestro, tenía desconectado mi micrófono. Maestro, me queda una duda, bueno, y esto más que nada porque lo vi hace unos días. ¿Cuál es la principal, cómo poderle decir la pregunta? La perdí ahorita de momento. ¿Cuál es la situación que causa la interdicción en estos derechos de niños y niñas? Porque veía que, y lo platicamos en alguna clase con usted, creo que en Introducción al Estudio del Derecho, cuando hablábamos del estado de interdicción, pero ya concretamente viendo en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿cuál es la causa de por qué se sigue utilizando este estado de interdicción si muchos juristas, muchos medios lo determinan como violatorio de la Constitución y de los propios derechos de los niños al privarlos de su opinión y principalmente que es uno de estos principios? Más que nada la pregunta, maestro, ¿sigue siendo válida la interdicción en estos asuntos en estos derechos de las niñas y niños y adolescentes? ¿Es válido todavía usarlo? Bueno, si usted habla de un tema de interdicción, estamos haciendo referencia a un tema más que una limitación de derechos, también tiene que ver con un tema de protección de derechos. Cuando una persona no se encuentra en aptitudes de tomar decisiones que afecten su desarrollo de la personalidad, que afecten su patrimonio, pues es importante que se encuentren debidamente representados, ¿no? En este caso, más que hablar de un tema de interdicción para los menores, se habla de una protección especial durante su crecimiento. Y esta protección es por parte de el ejercicio de la patria potestad que tienen sus padres, ¿no? En el caso de una persona, como lo establece la norma civil, que se encuentra en una situación de interdicción que determinó un juez de lo familiar, pues nos encontramos con la figura de la tutela, ¿no? El tema, más que un tema de restricción de derechos, considero más que nada como una medida de protección para asegurar su desarrollo pleno de sus derechos, porque ellos no se encuentran en las aptitudes de ejercerlos por ellos mismos. En esta situación, mi estimado Raúl, cuando hablamos de la autonomía progresiva, hablamos de la madurez que una persona va teniendo para tomar decisiones que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con su persona, que tienen que ver con su patrimonio. Entonces, la madurez es un factor muy importante, y cuando usted habló también de la interdicción, hablamos de la capacidad para ejercer derechos por mutuo propio. Y al no poder hacerlo, pues bueno, tenemos que estar representados sin que ello signifique que no ejercemos derechos, sino que requerimos una tutela en particular, mi estimado Raúl. Hablar, maestro, sí, es la controversia que leí en estos días precisamente de la interdicción en caso contrario a los derechos de las niñas y niños, pero bueno, creo que tiene usted razón al decir que es más que nada de representación, ¿verdad? Sí, exactamente, en eso consistiría. Okay. Muy bien. Muchas gracias, maestro. A sus órdenes, mi estimado amigo. Ahí va. Otro asunto que tiene que ver con la corte. Vean, tomen nota y con todo gusto les comparto la presentación también, Ahí va. El asunto es el amparo directo en revisión 1049 del 2017 de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben, compañeros, que en este año
hubo un criterio que se modificó por parte de la Corte. Una sola resolución de la Corte por el Pleno, si es aprobada por 8 ministros, o en las salas, si es aprobada por 4 ministros, conforma un precedente judicial que es vinculante y obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales. En este caso, hablamos que es una resolución de nuestra Suprema Corte de Justicia, conformando un criterio, un precedente que es obligatorio. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, continuamos. Autonomía progresiva. Niñas, niños y adolescentes, fíjense lo que decimos, bueno, no decimos, dice la Corte, puede decidir qué tratamientos o intervenciones médicas recibir siempre y cuando esa decisión no afecte derechos de mayor entidad que encuentra información. Si esta decisión pone en riesgo la salud o incluso la vida del pequeño, entonces bajo esta circunstancia debe optarse por aquella alternativa que garantice una mayor recuperación. ¿Se entiende, compañeros? A ver, ahí les va. Imaginen que alguna religión prohíbe un tema de transfusión sanguínea y el menor puede tomar la decisión de que se le haga la transfusión para salvaguardar su vida. En este tema, este menor puede tomar esa decisión porque ayuda a su recuperación, porque ayuda a su salud. ¿Se entiende, compañeros? Si el niño quisiera someterse a un tratamiento para una reasignación sexual y esta reasignación sexual puede poner en riesgo su vida, pues entonces en ese sentido sí va a tomarse en consideración pues el tema de la representación, el tema de que el menor no puede tomar decisiones en aquellas situaciones que pueden poner en riesgo su integridad, su vida. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Otro tema importante. Vean, ahí va, Oiga, profe, una pregunta. Sí, Juan. Buenas tardes para todos, soy Juan Jiménez. Hablando del último que dijo del niño, del menor que pueda poner en riesgo su vida por tratarse de cambiar, como por ejemplo, sobre su preferencia sexual, ¿no? O sea, su cuerpo. Hasta ahí, por ejemplo, ¿qué tanto entra, por ejemplo, la Corte en cuestión de su salud mental? Porque realmente un niño de 12 años ya puede tomar esa decisión. Por eso ¿Cómo se consideraría eso? Porque es algo como que, no sé, no es muy lógico, ¿no? Ok. El tema que hablamos a continuación tiene que ver con derecho del menor de decidir sobre tratamientos o intervenciones médicas que no afecten un derecho de mayor entidad de información. Como usted bien lo indica, mi estimado Juan, el tema de reasignación sexual es un tema que considera la Corte que a los 12 años no se puede tomar, ¿verdad? Es un tema que requiere una mayor madurez, que requiere pues un crecimiento para que esta persona pueda tomar esta decisión. No significa que se le corte este derecho, lo que significa que lo ejerza en el momento que él tenga la madurez necesaria. Algunos aspectos que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la salud del menor, puede tomar su decisión. Veamos un caso en particular. Imaginen ustedes que por algunas cuestiones, pues, ustedes si quieren hasta de costumbres, este menor, sus padres no le permiten que se ponga la vacuna del COVID, señalando pues que le puede traer una consecuencia. Este menor, en ejercicio de la autonomía que estamos viendo, al colocarse la vacuna del COVID, esto va a ayudar a que evite un contagio en relación a esta enfermedad. La pregunta, en este ejercicio de autonomía progresiva, ¿este pequeño puede tomar esa decisión sobre su salud? Sí, porque protege, porque garantiza su salud. Si este menor quiere tomar una decisión en relación de una transfusión sanguínea que sus padres no la autorizan
porque son de otra religión y dicen, no te puedes practicar eso, y el menor toma una decisión de que se haga la transfusión, ¿puede tomar esta decisión el menor? La respuesta es sí, porque tiene que ver con su vida, porque tiene que ver con su salud. En el tema de que este menor se quiera hacer una reasignación sexual, pues bueno, por principio de cuentas, este procedimiento médico no es necesario para asegurar su vida ni su salud, ¿verdad? Y además que sí se puede tomar, se puede poner en riesgo su desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esta consideración, estimados amigos, esta decisión la va a tomar este pequeño cuando alcance la mayoría de edad. ¿Se entiende? Muy bien. Silverio y después Roberto. Te escuchamos, Silverio, por favor. Gracias, profe. Sí, a tus órdenes, En Silverio. dado caso de que el menor se encuentre involucrado en un accidente y no cuente con la intervención de una persona mayor de edad para decidir por él puede decidir si quiere recibir la atención prehospitalaria o no. Sí, aunque también es un tema de ponderación de las autoridades, el tema que se ponga en riesgo su vida, ¿eh? Y si el menor no puede tomar esta decisión, los médicos tienen que tomar la decisión que más favorezca a su vida, haciendo una ponderación de interés superior del menor. Pero por supuesto que el menor puede tomar una decisión que tenga que ver sobre su seguridad, sobre su vida, mi estimado. Y en dado caso de que sean golpes leves y se encuentre el padre de familia, pero el padre decide que sí lo lleven a algún hospital o que sí lo atiendan, y el menor no quiere, ahí qué se puede hacer. Vamos, ¿cómo le podemos hacer? La ponderación, ¿cuál es? La salud del menor. Si el menor tiene miedo a una intervención, pues ni modo. La ponderación es que recuperes tu salud. Y si te tenemos que poner yeso, si tenemos que ponerte alguna intervención, pues es necesario, aunque tú te opongas. ¿Se entiende? Sale, muchas gracias. A sus órdenes. ¿Sí? Roberto, sí, te escuchamos. Gracias. Roberto. Sí, maestro. ¿Qué pasa con los padres que a un menor lo van a someter a una donación de uno de sus órganos cuando el menor todavía no tiene la edad suficiente para decidir por sí mismo? ¿Los padres están transgrediendo la ley? ¿No pudiesen tomar esta decisión sus padres? Están No, afectando. si no puede tomar la decisión el niño por estar pequeño, pero él va a salvarle la vida al hacer una donación de un órgano a su hermano. ¿Los padres están transgrediendo la ley al no tomar en cuenta la decisión del niño? Pues no podría ni siquiera, no debería de hacerse esta transfusión de esta donación de órgano, porque es un tema que tiene que ver con el menor. El pequeño tiene que tomar esta decisión. Tenemos que escucharlo, y en este caso vamos a afectar su salud, vamos a poder afectar su integridad. No es un tema, no pueden decidir ellos sobre el cuerpo del pequeño. Es un tema de autonomía, es un tema de que el menor debe tomar esta decisión en este desarrollo de su autonomía progresiva. Si los padres lo hacen, pues evidentemente están faltando a la norma. ¿Sí? Sí, porque los padres se estarían enfocando en salvar la vida de su hijo, del otro, y estarían convenciendo al menor que hiciera la donación sin ni siquiera preguntarle, ¿quieres hacerla? Más bien presionarlo en que si no lo haces, tu hermano puede morir. Sí, o sea, hasta cierto punto, pues puede ser hasta cierto un poco de manipulación, ¿no? Para que tome esta decisión, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí estarían transgrediendo la ley los padres. Sí, de que requerimos que el menor alcance una mayoría para que él pueda tomar una decisión que va a afectar su vida, de donar un órgano que puede traer una consecuencia hacia futuro, ¿no? Es una decisión que debe tomar esta persona perfectamente informada y con una capacidad plena para ejercer sus derechos. Muy bien. Sí, bien, maestro. Sí, muy bien. Siguiente, compañeros. Como nos dice Kovach 03, que se requiere ser mayor de edad porque requiere un pleno ejercicio de sus derechos. Muy bien. Asunto de la Corte. Hechos. Se demanda el reconocimiento de paternidad de un niño, derivado a lo cual
el demandado era el papá del niño. Se ordenó de la resolución inscribir el nombre de este en el registro civil, señalando el primer apellido paterno y el segundo el materno. ¿Se entiende el caso, compañeros? ¿Sale? El juicio es de reconocimiento de paternidad. La resolución es la anotación en el registro civil en relación al apellido paterno y posteriormente al materno. El problema jurídico es el siguiente: derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes para que ellos decidan libremente el orden de sus apellidos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué resuelve la Corte? Ahí va. La Corte resuelve: el nombre forma parte de un derecho de identidad de los niños, niñas y adolescentes, y por ende cualquier procedimiento de modificación, ellos deben de externar su opinión y ser valorada en consideración de qué, del principio de autonomía progresiva. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Cuando un juez o jueza conocen la situación personal, el contexto de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta cada particularidad del caso, puede ponderar la realidad social y entonces aquí tomar en cuenta el interés superior y garantizar el desarrollo de la identidad de este pequeño. Este es un asunto que se resuelve en amparo directo en revisión 6605-2014 de la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la pregunta que les hago, estimados amigos, los menores en ese libre desarrollo de su personalidad, en ese ejercicio de autonomía progresiva, ¿pueden tomar decisión en relación al orden de sus apellidos? Claro que sí. Sí, pueden tomar, por supuesto, esa decisión. ¿Se entiende, compañeros? Y si va a haber una modificación a su nombre, se le debe pedir su opinión. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Qué incluye la pensión alimenticia? Otro asunto que resuelve la jurisprudencia 35-2016 de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destaca educación, vestido, habitación, atención médica y necesidades básicas de una persona para su subsistencia y manutención. Rápidamente, compañeros, voy a entrar a otro punto importante de nuestra exposición, con la cual pues pretendemos llegar a un análisis muy general en relación a los últimos puntos de nuestra exposición, destacando el siguiente tema, compañeros. Atentos, por favor. Ahí va. Cuidado con sus micrófonos, compañeros, y empezamos con el aborto y la maternidad subrogada. Muy bien. Estimados amigos, aquí tenemos un tema muy importante, la línea del tiempo del aborto. Si se fijan, desde la famosa acción de inconstitucionalidad 10-2002 del año 2000, en la denominada Ley Robles, en la cual se permite el aborto en casos de violación, en casos de malformación y en casos de que corra en peligro la vida de la madre. Esto tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad 10 del año 2000. Después se despenaliza el Código Penal de la Ciudad de México para establecer que se permite el aborto hasta la 12ª semana de gestación. Se promovieron acciones de inconstitucionalidad por parte de la CNDH para que esta disposición fuera declarada inconstitucional y la Corte ratificó este criterio. Para el año 2009 se pronuncia un caso de la píldora del día siguiente en la controversia constitucional 54-2009, en la cual se establecía el tema de que era obligación de las autoridades dar a las personas la píldora del día siguiente para que, pues, de alguna manera, después de una relación, pues, realizaran este acto. Para el año 2009 también
tenemos que en San Luis Potosí y en Baja California se promovió acción de inconstitucionalidad para declarar que es inconstitucional el tema del aborto. ¿Vamos bien? Ok, esa es la línea del tiempo, compañeros. Continuando con esta línea del tiempo, también nos encontramos algunos casos en particular, como en el caso de Adriana Manzanares Guerrero, amparo directo 21-2012, el caso de Mari Mars, amparo 601-2017, en la cuales, pues, en el caso de Mari Mar, por ser menor de edad, pues de alguna manera no se le quería realizar la práctica abortiva, a pesar de que corría en riesgo su vida. Y bueno, ese es un tema muy importante. Y en el caso de Adriana Manzanares Guerrero, la misma fue sujeta a un procedimiento penal por la realización de una práctica abortiva, pero de forma culposa, es decir, nunca tuvo la intención de realizarse el aborto, pero por alguna cuestión de salud, pues de alguna manera ocurrió y bueno, fue privada de su libertad. El caso Fernanda, amparo en revisión 1170 del 2017 y el caso Margarita, pues del 1388 del año 2015, tienen una relevancia muy importante en relación al tema del aborto. La Corte a lo largo de estos años ha tomado en consideración algunos puntos importantes, por ejemplo, en el año 2008. ¿Qué dijo la Corte? Que el aborto es constitucional y entonces se despenaliza el aborto hasta la 12ª semana de gestación. Esto resolvió en el año 2008. En el año 2018, recientemente, estableció que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender a personas en casos urgentes e interrumpir el embarazo en caso de violación. Amparo 1170 del año 2017. Recordemos que basta con el dicho de la víctima para que se realice esta práctica, ¿verdad? Ok, en el año 2018 se amparó a una menor y a sus padres contra la negativa de las autoridades de interrumpir legalmente el embarazo derivado de una violación sexual. Al final de cuentas, estimó la Corte que se afectaban tanto los derechos de la menor como de sus padres no realizar esta práctica, máxime que se trataba de un tema de violación. Para el año 2019, la Suprema Corte concedió el amparo a una persona por la negativa de las autoridades de institución pública de salud de interrumpir el embarazo por razones médicas. Y entonces, es importante que las autoridades realicen de forma urgente esta práctica abortiva de conformidad del amparo en revisión 1388 del año 2015. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, nos dice en relación a este punto: la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella. Estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres. La Corte pondera por el interés de la mujer y el tema de su libre desarrollo, de su propia personalidad y de tomar sus propias decisiones que afecten su persona, su integridad. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Vámonos a otro asunto ahora referente a la maternidad subrogada. Voy muy rápido, compañeros, para que vean el siguiente caso. Ahí va. Muy bien. Kovac 03, te escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes. Hola, sus órdenes. Aquí me surge una duda. No sé si me pudiera aclarar un poquito. Por ejemplo, ahí en ese caso, ¿dónde quedaría el interés superior de el menor indefenso? Y es de que, miren, es un criterio que la Corte hasta cierto punto, cuando habla de estos casos en particular, incluso dice el ministro Arturo Saldívar, no es un tema de quiénes están a favor de la vida o en contra. Lo que dice al final de cuentas la Corte es respetar la dignidad y la libertad de la mujer para tomar esta decisión. Si usted lo colocara en una balanza, lo que la Corte dice, por encima del derecho a la vida que tiene es de que la Corte ni siquiera lo atribuye como persona,
Es una expectativa. Pondera la libre determinación de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre su persona. Así lo resolvió la Corte. Ese es el punto. Por eso hoy en día se habla de que los códigos civiles de los estados y los códigos penales principalmente deben de despenalizar el tema del aborto y no establecer sanción para aquella persona que en ese libre desarrollo de su personalidad decida practicar el aborto, mi estimado amigo. Ese es el punto. Bueno, sí. De hecho, es un conflicto de ideas que vengo manejando ya desde hace un tiempo con mis maestros en el estudio del derecho. Porque por un lado está el interés, o más bien, por un lado está pues la libre determinación, ¿no? Y la decisión de la mujer a qué hace y qué no con su cuerpo. Yo estoy muy de acuerdo en el aborto, en cuestión de cuando se da no en acuerdo de la parte femenina, cuando se da por violaciones o por abusos, pero cuando se da por un error y esa persona tiene 18 años o más y comete un error y aún así se le permite el aborto, es donde a mí me genera una cierta situación. Digo, vaya, la Corte no considera a un feto como algo vivo, pero es algo vivo, independientemente de lo que la Corte considere o no, en mi punto de vista. Y ya la persona ya tenía la capacidad de saber qué estaba haciendo. Y era una persona que estaba en una relación y no está afectando, por ser un caso que se dio, que no está afectando la salud de la mujer. Y aún así se permite el aborto. En algunos estados se generaliza. Aborto es aborto de manera general. Y entonces yo digo, y en ese momento, el feto, que para mí es un ser vivo, desde el momento de ser concebido, aunque he tenido muchos conflictos por esa situación, ¿dónde quedaría? Pero vaya, vamos a pegarnos a lo que dice nuestra ley y lo que se plasma en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, siempre me ha generado eso y ojalá y algún día pudiéramos también velar por esas personas, para mí que son ya seres vivos, indefensos, que no pueden decidir ellos por sí si vive o muere, sino que alguien más decide por ellos, aunque sea un feto, para mí ya es un ser vivo. Entonces, con todo el respeto que me merecen hasta los animales, pero creo que en muchos puntos tiene más derecho un animal en nuestro país. Un perro tiene más derechos que un feto, que es una parte de un ser humano. Esa es mi opinión, profesor. Muchísimas gracias por permitir expresarla. Muchas gracias. Le comento muy rápido. Si nos vamos desde la perspectiva de tratados internacionales, vemos que los tratados internacionales, muchos de ellos protegen la vida humana desde la propia concepción. Desde la perspectiva de la legislación civil, se protege a la vida humana desde la concepción. Es más, le pongo un caso en particular. En el derecho de sucesión, tenemos el caso de que inclusive para hacer la partición correspondiente en una sucesión, en el caso de que alguna viuda hubiera quedado encinta al momento de que la muerte del de cuyos, hay que esperar a que el pequeño nazca en condiciones de viabilidad. Desde algunas materias hay una protección desde la propia concepción, desde la propia concepción. Y aquí parecería un poco un tema que sale fuera del aspecto normativo y tiene que ver más con aspectos morales, tiene que ver más con aspectos éticos, que son interesantes discutir y hasta cierto punto, pues yo no tengo una respuesta adecuada en este caso. Lo único que le puedo decir es lo que determina nuestra corte. Al final, hasta cierto punto hay cierta compatibilidad de criterios con lo que usted nos señala, pero bueno, en este aspecto le señalo lo que dice la corte y en ese supuesto, pues son temas interesantes, mi estimado amigo, que vale la pena analizar en una ponencia, en una conferencia a fondo y destacar estos puntos, ¿verdad, mi estimado amigo? Le agradezco, maestro. Justa razón, y sí es un tema aparte, pero le agradezco que haya tomado mi participación. Claro, con todo gusto, mi estimado amigo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Ok, a sus órdenes. Compañeros, vámonos rápidamente al tema de la maternidad subrogada. Ese es un tema muy importante que vale la pena destacar. Vean, en caso de que el hijo nacido con consentimiento de una pareja
mediante un procedimiento de inseminación artificial, heteróloga, nos dice, la liga biológica es innecesaria para el reconocimiento legal paterno-filial. Lo importante aquí, compañeros, es que vamos a privilegiar la voluntad procreacional. ¿Qué significa? Aquí va. A y B, en aquellas legislaciones que permiten la maternidad subrogada, contratan con C. C es la madre que va a rentar su vientre. Cuando el pequeño nazca, el vínculo que va a importar desde esta perspectiva no es el vínculo biológico, porque hubo un acuerdo de voluntades. La liga biológica es innecesaria. De acuerdo a este amparo directo en revisión, lo importante es la voluntad procreacional que tuvieron estas personas. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, son asuntos de verdad interesantes, bastante interesantes. Algunas legislaciones, por ejemplo, en Tabasco, en Coahuila, no me acuerdo si en San Luis Potosí, reconocen la figura de la maternidad subrogada. Muy bien. Ok, compañeros. Otro tema interesante ya para llegar a los puntos conclusivos de nuestra exposición. Hablamos de el matrimonio igualitario. ¿Vale? También es un tema importante en los últimos casos de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un mapa en el cual nosotros podemos ver cómo se ha venido regulando la figura del matrimonio igualitario a lo largo del mundo. Por ejemplo, vemos Canadá en el año 2005 con el tema de la adopción legal. También tenemos Portugal en el año 2010. Tenemos en Estados Unidos en el año 2015 en todo el país. Uruguay 2013, Brasil 2013, Francia 2013, España 2005, Inglaterra 2013, Holanda desde 2001, Bélgica 2003, Noruega 2009, Suecia 2009, Nueva Zelanda 2013, Sudáfrica 2006, solamente por destacar algunas naciones. En el caso de nuestro país, estimados amigos, hemos tenido algunos criterios importantes en varias entidades federativas. La que podemos ver en amarillo ya permiten el matrimonio en los códigos civiles, como en el caso de Coahuila, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo. En los estados de color verde permiten la unión civil en Jalisco, en Colima, en Campeche. Y en los otros 26 estados se puede tramitar, se puede realizar un matrimonio entre personas del mismo sexo con la tramitación de un amparo. Para el año 2015, nuestro máximo tribunal constitucional resolvió que el tema del matrimonio igualitario en todo el país, y bueno, en este supuesto, pues bueno, no vulnera la Constitución, nos dice la Corte. Se han promovido varios temas para declarar la inconstitucionalidad del matrimonio, pero la Corte ha resuelto para su constitucionalidad. Por ejemplo, destacamos algunos asuntos en la acción de inconstitucionalidad 2-2010, en la cual nuestro máximo tribunal determinó que el matrimonio definido entre un hombre y una mujer con fines de procreación es inconstitucional y promueve la desigualdad. Entonces, el matrimonio no se puede centrar en un hombre y una mujer y el fin de procreación. La Corte dice esto es inconstitucional y promueve la desigualdad. Nuestro máximo tribunal en la jurisprudencia 8 del año 2017 de esta 10ª época determina lo siguiente. La vida familiar, dice lo siguiente, entre personas del mismo sexo, no se limita únicamente a vida en pareja, sino puede, fíjense lo que voy a marcar, puede extenderse a la procreación y crianza de niñas
niños, según la decisión de los padres. La pregunta, ¿está prohibida la adopción? ¿Está prohibida la maternidad subrogada para matrimonios del mismo sexo? ¿De conformidad para la Corte? No. No. No, es perfectamente permisible. Aunque muchas legislaciones civiles así no lo contemplen. La Corte dice que no se limita a un tema de vida en pareja, sino también a procreación, crianza de niños y niñas. Muy bien. Seguimos con criterios de nuestra Corte. Ahí va. Amparo en revisión 581-2012. El matrimonio de personas del mismo sexo es constitucional y no existe ninguna razón para su desconocimiento. Muy bien. Esto resolvió este amparo. Vámonos a otro amparo que versa sobre el matrimonio igualitario. Ahí va. Amparo en revisión 710-2016. Vean, las prestaciones de seguridad no deben ser condicionadas por normas en razón de sexo. Vulneran estas condiciones derechos a la no discriminación, a la igualdad y a la protección familiar. Se debe dar seguridad social e inclusive en matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Continuamos. Amparo en revisión 1127-2015. Es inconstitucional. Escuchen bien, pongan mucha atención a esto porque tenemos una definición contraria en la legislación civil. Escuchen bien. Es inconstitucional definir al concubinato como la unión de un hombre y una mujer. ¿Qué nos dice la Corte, compañeros? Entonces se permite el concubinato entre personas del mismo sexo. Y ustedes revisen el concepto de concubinato en la legislación civil. Unión de hecho entre un hombre y una mujer. La Corte dice eso es inconstitucional. Por lo tanto, está permitiendo que, compañeros, que exista el concubinato entre personas del mismo sexo. Muy bien, compañeros. Ok. Siguiente punto, por favor. Acción de inconstitucionalidad 8-2014. La prohibición de que parejas de un mismo sexo puedan adoptar vulnera el principio de igualdad y no discriminación. Reiteramos el punto que hemos comentado con antelación, compañeros. Las personas del mismo sexo pueden adoptar. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Muy bien. Siguiente comentario, compañeros. Ahí va. Amparo en revisión 852-2017. Decimos, privilegiar la estabilidad familiar y el beneficio de los menores de edad. Escuchen bien, atentos. Es posible la filiación jurídica entre dos mujeres en ejercicio de la comaternidad. El asunto tenía que ver con que una pareja disolvió el matrimonio y posteriormente su esposa, bueno, ex esposa, quedó bajo la guardia y custodia de sus hijos y resulta que su ex esposa se juntó con otra persona, con una mujer, y empezaron a tener una relación como pareja. Se casaron y el señor demandó diciendo que esto afectaba el libre desarrollo de la personalidad de sus pequeños y bueno, la Corte estableció que la situación del ejercicio de la comaternidad pues no es un tema que pueda tomarse en consideración para que pueda perder esta persona el ejercicio de la guardia y custodia y la patria potestad. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Otros temas relevantes en materia de derecho de familia, ya para llegar a un punto conclusivo, compañeros. Y bueno, no extendernos más en la conferencia, porque si no, también el objeto es análisis en particular de algunos casos. Amparo directo en revisión
1573 del año 2011. Y vean lo que ahora decimos, ¿eh? El padre tiene los mismos derechos de la madre en tema de guarda y custodia de los hijos. Normalmente los códigos civiles establecen que en caso de una disolución del vínculo matrimonial, se le privilegia a la mujer con el tema de la guarda y custodia. Aquí este amparo directo en revisión dice, el padre tiene los mismos derechos a la guarda y custodia de los hijos. ¿Vamos bien? Ok. Otro asunto. Atentos, por favor. Amparo directo en revisión 3753 del 2013. El reconocimiento voluntario de la paternidad es irrevocable. Si yo ya reconocí un pequeño como mi hijo, no puedo venir posteriormente a desconocer el vínculo filial que existe, porque desconocerlo afectaría el desarrollo de la personalidad de ese pequeño. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Otro asunto que tiene que ver con esta materia, compañeros, rápidamente, ya para llegar a la conclusión. Decimos, amparo directo en revisión 5339 del 2015. El divorcio voluntario y la eliminación en todas las legislaciones procesales civiles del divorcio incausado garantiza el libre desarrollo de la personalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. En general, estimados amigos, revisamos bastantes asuntos que tienen que ver con el derecho de familia. En este momento le voy a compartir a la licenciada Mari Muñoz que nos haga el favor de compartir la presentación con toda esta información. Y recuerden, los que se hayan registrado a la liga correspondiente, se les va a emitir su constancia de participación por cada una de sus conferencias. También es muy importante destacar que les vamos a compartir no solamente el material, sino también el video, pero es importante su registro. Mari, ya me imagino que ya compartiste el enlace de registro para que los alumnos pasen su lista y en ese sentido emitamos las constancias, enviemos el material y enviemos las videoconferencias correspondientes. Sí, maestro. La liga se puso aquí en el chat del grupo para que puedan platicar. Perdón. Bien. Perdón, compañeros. A ver, dejen cierrar micrófonos. Ahora sí, Mari. La colocaste en el chat, ¿verdad? Mari. Sí, me había comentado que ya lo había colocado en el chat. Ok, ya pasaron asistencia, ¿verdad, compañeros? Si Todavía Todavía no, profesor. Entonces, por favor, vayan colocándose en esa liga que les envía Mari Muñoz para que ustedes hagan el registro correspondiente. Las personas que nos estén viendo por Facebook también pudiesen, no sé si mi estimada Scarlett le podría proporcionar el enlace correspondiente en Facebook para que nos apoyen con su registro, por favor. No, maestro, lo comparto. Sí. Ok, también compañeros, recuerden que con motivo de la promoción académica de la Universidad Valle Dorado y el Colegio Nacional de Profesores Certificados, en el tema de licenciatura y maestría, se tienen becas en estas conferencias. Y a todos nuestros alumnos, pues ya saben que todos los eventos que tengamos para ustedes van a ser gratuitos y bueno, esperando contar con su participación. Y bueno, sin más por el momento, si tienen algún comentario, alguna duda, con todo gusto estamos para servirles, estimados amigos. Esperemos que el tema que se desarrolló en esta conferencia haya sido de importancia para ustedes. Yo sé que son temas un poquito difíciles, son temas que tienen bastantes puntos de análisis y de alguna manera, ahora sí como dijeron un programa del canal judicial, ya lo dijo la Corte, ¿no? No lo dijo su servidor, no lo dijo algún otro autor, no, lo dice la Corte y a final de cuentas las resoluciones que dicta la Corte son de cumplimiento obligatorio y son vinculantes para todas nuestras autoridades. Así que compañeros, los invitamos a las excelentes ponencias que van a tener
a partir del día de mañana. Mañana tenemos a la doctora Ángeles Hernández Rodríguez con una excelentísima ponencia, compañeros, en la cual va a hablar de los derechos humanos y el ejercicio de la personalidad en materia de derecho civil. Entonces los invitamos a esa conferencia que inicia a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6:30. Después, el día miércoles, vamos a tener a la doctora Jenny Judith Bernal Arellano con el tema de los tratados internacionales y su aplicación práctica en el derecho civil. Y el día jueves cerramos con la doctora Nicola Bargova con el tema referente a el derecho civil comparado, México con la Unión Europea. Entonces es un tema bastante interesante que esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes. Muy bien. De antemano, agradecemos su participación. Muchas gracias. Excelente, compañero. Les agradezco sus comentarios. Ya saben que estamos para servirles. Y bueno, deseándoles el mejor de las tardes. Muchas gracias a cada uno de ustedes, compañeros. Les agradecemos su participación. Muchas caras conocidas. Gracias por estar con nosotros y compañeros, pues les deseamos lo mejor. Esperando primeramente Dios verlos el día de mañana con nosotros. Gracias, compañeros. Regístrense. Bonita noche, profesor. Gracias, maestro. Muchas gracias. Los que hayan participado en las conferencias anteriores, ya la licenciada Scarlett les va a hacer favor de entregarle las constancias. Ya están listas, ¿eh? Entonces, si participaron en conferencias anteriores, ya la licenciada Scarlett les enviará las constancias correspondientes. Y recuerden, para que tengan cada una de las constancias hay que participar en todas las conferencias. Si no participan en todas las conferencias, solamente tendrán una constancia referente a la conferencia en la cual participaron. ¿Muy bien? Ok. Entonces, si quieren todas, pues hay que participar en todas las que vienen, ¿vale? Yo sé que esta fue la más sencilla, compañeros, y vienen las mejores conferencias a partir de mañana. Mucho éxito, compañeros. Les deseamos lo mejor. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, compañeros. Gracias, excelente tarde. Muchas gracias, maestro.